Galáctica, Radio y TV Digital. El doctor Luis Vicar. Bueno, ¿Cómo se puede proyectar a lo que pasa, digamos, con este tema puntual relacionado con el COVID-19 en la provincia de Buenos Aires, primero y segundo conurbano, donde se sabe que está totalmente descontrolado y que realmente se están haciendo mal los deberes? Hemos conocido lo que pasa, por ejemplo, en la provincia de San Luis, ¿no? Donde hay otro feudo que sigue haciendo lo que él quiere, ¿viste? Otro de los tantos payasos políticos que tiene la Argentina, ¿no? Porque es payasesca la situación política del país cuando uno ve este tipo de cuestiones donde estos personajes patéticos que tenemos en organismos del poder generan este tipo de controversias y de responsabilidades ante la sociedad en su conjunto, ¿no? y sí, ¿sabes qué pasa? Que inclusive si este fuera un país serio como Chile, por ejemplo, que tiene todas las calamidades del mundo habidas y por haber, y sin embargo es una potencia, y uno no se explica cómo, ¿no? Pero tiene su país dividido en regiones. Vos imaginate cuántos senados y cuántas diputaciones de más podrían evitarse dividiendo el país en 5 regiones y dejándonos de jorobar. Y entonces más o menos la mitad de la población que en este momento pertenece a la esfera administrativa tendría que ir a laburar en serio, digamos. Y bueno, ¿quién le pone ese cascabel al gato, no? Sí, ¿cómo hacemos para terminar con la vagancia, los ñoquis, los chupamedias y alcahuetes que siempre rodean a los gobernantes de turno en la Argentina y que provocan este desfasaje y esta destrucción absoluta de la economía, ¿no? La inmoralidad que tienen y con la perversidad que actúan, porque vos los escuchás hablar como que está todo bárbaro, todo genial, pero la realidad de lo que se ve en la calle es totalmente distinto a lo que ellos pregonan, ¿no? La gente está totalmente preocupada, amargada, no tiene posibilidad de desarrollar su actividad laboral, los ingresos cada vez son peores que nunca, y realmente estos señores están pensando en ver cómo pueden seguir estafando al pueblo, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es más, te digo, realmente vos lo que escuchás en algunos medios, parece que estuvieran hablando de Macondo, ¿viste? Claro. Porque no tiene nada que ver con lo que está pasando, y la gente está percibiendo esa dicotomía. Y bueno, y de ahí vienen los linchamientos. En materia de seguridad, por ejemplo, hablaron de un plan de seguridad, y no existe ningún plan de seguridad, es un programa, programa de fortalecimiento de medidas de seguridad, que no tiene nada que ver con un plan. Sí. Vos fíjate que se pasan facturas de los actuales con los anteriores de que no tienen patrulleros, y ya lo hablamos en varias oportunidades, hay más de 200, 300 patrulleros que tienen parado en los galpones, porque le falta por ahí una lucecita o porque le falta algún elemento, un carburador, que se lo terminan choreando dentro de los mismos grupos que están operando. Entonces, si esa es la imagen que está dando la política en la Argentina, ¿hacia dónde vamos? Habría que preguntarse. ¿Qué es lo que quieren hacer estos señores políticos vergonzosos, chantagarcas de cuarta que tiene el país y que realmente no intentan, por lo menos, estabilizar los problemas de base como son mantener la seguridad mínimamente en el país? La seguridad, la salud, la educación. Sí, eso ni hablar. Fíjate que policializar el tema de la inseguridad es otro error también. Más patrulleros no es más seguridad, más patrulleros es más logística inclusive, es más talleres, es más repuestos, es más gasto. Es decir, el tema es el planteo de políticas estratégicas de seguridad y no políticas tácticas, porque si un capitán maneja un ejército a nivel táctico, seguramente va a fracasar. El capitán sirve para manejar una pequeña escaramuza, un combate, una compañía, que vaya para allá, que vaya para acá, el patrullero acá, el patrullero allá. Pero para comandar estratégicamente necesitas un general, que es el que tiene la visión de conjunto. Pero para eso tenés que saber, y si no sabés, entonces viene el biribiri. Claro, y esto que ha llevado justamente a la destrucción de la mínima seguridad que necesitaría tener el ciudadano, ¿no? El bonaerense en este caso, porque no solamente pasa aquí, estamos con la gran mayoría de las provincias con un crecimiento alarmante de la tremenda inseguridad, producto, entre otras cosas, de que las leyes no se cumplen. Desde el propio Estado no se ejerce la autoridad como para frenar esta ola delictiva vergonzosa, porque bueno, hay muchos, inclusive lamentablemente funcionarios que no tienen, digamos, un buen antecedente sobre sus espaldas, ¿no? ¿Qué ejemplo podemos darle al resto de la sociedad cuando justamente aquellos que tienen que resolver los problemas de fondo están comprometidos en una tremenda cantidad de hechos de corrupción, ¿no?
Sí, además de esto, algunas resoluciones administrativas, por ejemplo, son dignas de perogrullo, pero espantosas. Por ejemplo, te doy un caso muy puntual. Si vos tenés un proceso, vos sabés que el indubio pro reo, la presunción de inocencia, es una manda constitucional. O sea, resulta que te acusan de que te propasaste con la recepcionista de la planta baja y resulta que hace 3 meses la chica te pidió que la nombraras en tu radio y vos le dijiste que no porque no tenías lugar. Entonces a los 3 meses te ligás una denuncia de esas. Vos decís que sos inocente, la chica dice que sos culpable, el movimiento X por los derechos de la mujer te crucifica mediáticamente, pero vos con un proceso abierto, por ejemplo, no podés tramitar no podés ser legítimo usuario de armas, por ejemplo. Entonces, si vos tenías armas, vienen, te las secuestran y te dejan inerme para que los ladrones te maten, porque tenés un proceso abierto, no estás condenado. Claro. No estás condenado. Y de pronto tenés funcionarios que tienen 9 procesos abiertos, 10 procesos abiertos y nos gobiernan. Claro. Eso es lo grave. ¿Qué tema perverso, ¿no? Lamentablemente, si la sociedad no toma conciencia de estas cosas que estamos planteando ya hace añares, seguimos cada vez metiéndonos en un pozo más profundo, ¿no? Y destruyendo la posibilidad de estabilización de un país, de una nación que tiene sus instituciones, pero que no funcionan, que van, a contramarcha de la realidad, de lo que debería ser. Sí. Coincido con vos totalmente. En materia de seguridad, este supuesto plan innovador que implementarían en el conurbano bonaerense, ¿se sabe algo en realidad o es otra vez el guitarreo berreta para distraer a la gente mientras los muchachos siguen haciendo la suya? Se sabe lo siguiente, van a nombrar 10.000 oficiales nuevos, o sea, más gente. Sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo la capacitan? Eso lleva... ¿no? ¿Cómo capacitan? Son 18, no, para eso van a crear escuelas descentralizadas en donde va a ir el amigo del hijo, del primo, del amante, del tío. Perfecto. Por otro lado, van a tardar 18 meses en formarlos. Ya no queda nadie en 18 meses, ¿viste? Va a ser la paz romana. Y por otro lado, le dan a los intendentes el manejo discrecional de una serie de dinero como para que compren patrulleros y televigilancia y demás. Y eso es todo. No hay un plan de seguridad proactivo que trabaje sobre los nodos proto y predelictuales antes que el delito se produzca. Eso hasta ahora en este autodenominado plan no está. Es simplemente dar cosas esperando, y ya se sabe que en el 2013 fracasó, en el 2003 y en el 2004 el plan de seguridad fracasó también. Vuelven a insistir con algo que ya saben de que no va a funcionar, ¿no? O sea, por eso te digo yo la perversidad que hay dentro del esquema político en no hacer las cosas como corresponde, volviendo a cometer los mismos errores que están rodeados de muchos tan chanchullos y preventas de todo tipo, que ya se ha visto en años anteriores lo que ha pasado, ¿no? Mira, yo te doy un ejemplo muy chico, pero muy pequeño. ¿Te acordás cuando se produjo el famoso robo del siglo, el robo del Banco Río de Acasuso, con Vitete Sellanes y demás? Bueno, eso se produjo en 2006. Nadie de los responsables de la seguridad bancaria de policía, que cayeron, fue uno de los bloopers más vergonzosos de la policía, nadie sabía que 3 años antes en Berlín había pasado algo exactamente igual, pero nadie lo sabía acá. ¿Entendés? Entonces de ahí en más que podemos esperar. Claro, o sea que no hay ningún tipo de prevención ni de trabajo de inteligencia de ningún tipo, de ninguna índole, ¿no? O sea, es seguir emparchando momentáneamente todo por arriba, ¿no? Atando con alambre las cosas. No ir al fondo, y esperando que duren hasta el próximo periodo electoral, exactamente. Esta movida, esta tensión que hay dentro del cuerpo de la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿se puede llegar a tensar de una manera mayor? ¿Puede llegar a convocar a otras jefaturas del interior de otros gobiernos provinciales? Bueno, ese es el efecto cascada que creó un cierto temblor en los despachos de La Plata y en los despachos de Casa Rosada, porque dicen cuidado con la réplica, porque si la policía más poderosa del país se para de manos y de pronto el jueves o viernes le dice, bueno, les damos un 35% y no es lo que quieren, esta situación, y además este éxito, si le dan lo que quieren a la provincia de Buenos Aires,
Sí. La provincia de X puede decir, bueno, parémonos nosotros de mano porque esto da resultado. Entonces, sea de la manera que sea, el resultado no va a ser bueno. Claro. En la provincia de Córdoba y Santa Fe también se sabe que hay malestar con las fuerzas policiales. Muchos dicen en el ámbito, por ejemplo, del interior de la Argentina, que por ahí las gobernaciones del interior pueden llegar a pactar, digamos, algún tipo de acuerdo. Pero en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, dice de que hay también, algunos estiman, un viejo malestar de la época de que Arlanian hizo algunas modificaciones interesantes, ¿no? ¿Eso Sí. cómo ha repercutido o ha habido parte del personal de la Fuerza Policial Provincial, en este caso bonaerense, que está en, digamos, desacuerdo con esas medidas que se implementaron en su momento? Sí, hay un montón de gente que está en desacuerdo con las medidas implementadas en su momento, y te refresco, Pedro, que cuando Aslanian fue ministro, Sí. yo era director de Asuntos Internos en la Policía Bonaerense. Sí, recuerdo. Y por supuesto chocamos en los conceptos, y yo pasé a retiro como corresponde, y porque no estaba de acuerdo con los experimentos que este hombre pretendía hacer con la policía. Y después la realidad me terminó dando la razón, para variar. Ahora, cuidado con esto, nunca se entendió bien, la institución es una cosa, la corporación es otra. Claro. Ojo con la corpo, que la corpo es mafiosa y anida dentro de la institución, y maneja resortes de poder, y entonces esto es como la Camboya de Pol Pot. ¿Vos te acordás que en la foto del gabinete de Pol Pot eran 50 hombres y él estaba en cuarta fila a la izquierda, número 38, por ejemplo? Pero era el que manejaba los hilos, ¿se entiende? Sí, clarísimo. Pensás de que, claro, es el quiz de cuestión que se da justamente cuando se rodea todo este tipo, digamos, de organismo con, de alguna manera, socavando la efectividad que debería tener en cuanto a su institucionalidad, ¿no? O sea, es un tema muy preocupante lo que vos estás planteando, y que realmente nosotros lo estamos visualizando, porque hay mucha gente que nos llama y que nos plantea, viste, la tremenda inquietud que tienen, básicamente tomando en cuenta la gran inseguridad existente que sufre el ciudadano común. En la provincia, vos sabés que hubo una policía 2 en su momento que desapareció. Claro. Y hubo policías locales que también desaparecieron, que existen en el papel, pero en definitiva fueron absorbidas por la policía estatal, donde está la corporación. O sea que cuidado con esto, ¿no? Las policías locales, quizá en España, vos sabés que el sistema policial es distinto, coexiste la Policía Nacional con las policías locales, autónomas, como la Arsainza en el País Vasco, que es maravillosa como policía, y sin embargo con la Guardia Civil, y coexisten todos. Y acá, sin embargo, eso no se permitió, y en una provincia que equivale a 5 provincias más un estado, en cuanto a su territorio, se podría haber hecho tranquilamente esto de tener policías locales por un lado y la policía del estado por el otro, los staff troopers, digamos, por el otro, y sin embargo no se logró lo contrario, centralizar el comando de esta fuerza desde un despacho de La Plata, por más que pongan regiones y departamentos y lo que vos quieras, pero sigue siendo un unicato, ¿no? Y eso me parece que no está bueno. Claro, eso tal vez es una forma de que el poder político adquiera mayor poder y pueda doblegar a las fuerzas de seguridad, condicionándolas de acuerdo a sus necesidades y condicionamientos puntuales. Bueno, concretamente ese unicato permite a uno, que sería el titular del Ejecutivo, condicionar a los 137 intendentes porque no tendrían control sobre su propia seguridad, más allá de controlar televisores y cámaras, nada más. Claro. ¿Y cómo infiere el papel de la justicia federal en estos temas, realmente donde claramente uno nota que evidentemente hay algún tipo de presión directa o indirecta encubierto, ¿no? Porque evidentemente eso se presta a cierto juego de la parte política que institucionalmente puede manipular todo este tipo de operaciones o hechos o casos que se den. Y mira, el tema de la justicia federal, el tema de la reforma judicial, empecemos por ahí, ¿no? El tema de la reforma judicial ha gozado de la execración pública de casi todos los sectores, y lo que está sucediendo en este momento es que se está moviendo una reforma a contrapelo del deseo de la mayoría de las personas, y esto, el resultado que va a traer
seguramente no va a ser bueno. Y por otra parte, el delito federal, el narcotráfico es un delito federal, salvo en alguna pequeña escala, pero en general es un delito federal. Y si el narcotráfico penetra las instituciones, como el juez federal de Salta terminó preso, como el jefe de policía de Santa Fe terminó preso por la misma causa, por su trato con los narcotraficantes. O sea que nosotros estamos entrando en la tercera fase de instalación del narcotráfico, o sea que estamos a 3 a 5 años de parecernos a México. Tremendo esto. Ese corredor generado, armado ya sobre la ruta 34 que va justamente desde el norte y que llega justamente hasta prácticamente parte del centro de la Argentina. Estamos hablando de la ciudad de Rosario, que ya sabemos en la situación tremenda que se vive, que resulta inmanejable. Puede repercutir evidentemente ya, porque muchos dicen que están temerosos porque ya en el sector norte del conurbano bonaerense hay una gran movida, o sea, se está estableciendo supuestamente un corredor justamente del narcotráfico que está evidentemente complicando mucho más a las fuerzas de seguridad. Totalmente. ¿Qué piensa hacer el Estado Nacional, las fuerzas policiales en este caso? ¿Crees vos que están conscientes de este verdadero y auténtico drama que tiene el país? Creo que están conscientes. Ahora, ¿qué van a hacer? Es un misterio para mí, por lo menos, ¿no? ¿Contesta tu pregunta? Sí, en parte te diría, ¿no? O sea que evidentemente sí, hay una serie de temas realmente que a uno terminan dejándolo descolgado, ¿no? Descolocado, porque realmente uno no le encuentra, no termina de entender por qué se genera este tipo de situaciones. Bueno, la entendemos, ¿no? Evidentemente hay un sector que está en complicidad para que esto se lleve a la práctica, porque si hubiera realmente un consenso... Ayer estaba mirando en una película, haciendo un descanso, y vi una película sobre extraterrestres que estaban en la Tierra camuflados, ¿no? Y de pronto ahí el principal protagonista le hace una pregunta a uno de ellos del por qué están haciendo lo que hacen con la Tierra, y él dice, si te contesto es tu sentencia de muerte. Claro. ¿Se entiende? Sí, clarísimo, sí, es un tema tremendo. Bueno, esperemos que la gente realmente que tiene que ocuparse y resolver estos problemas tome conciencia en serio, ¿no? Porque muchos dicen que quieren quedar en la historia, en el bronce. ¿Habrá gente realmente que esté en condiciones de tomar este tipo de resoluciones tan importantes y necesarias para que realmente el país pueda reencontrar el camino de la seguridad, de la transparencia jurídica y de la seguridad real que nos está faltando en estos tiempos, Luis? Y totalmente. Y yo diría que cierta gente no tendría que olvidar que a veces el bronce o el mármol ha perpetuado imágenes como las de Nerón y Calígula, ¿no? Así que cuidado con esto de querer perpetuarse, porque a veces no es de la mejor manera, ¿no? ¿Cómo ves el panorama, para finalizar, de lo que puede acontecer en las próximas horas en relación a esta situación que se vive? Si la provincia termina de hacer una oferta válida, evidentemente válida desde el punto de vista de que satisfaga a la parte activa de la policía, se va a desactivar el conflicto, que es probablemente lo que pase, y esto se va a olvidar. Se va a olvidar la parte pasiva, se va a olvidar una serie de cosas. Pero, en definitiva, digamos, si yo alimento a mi perro no me muerde. Este es un poco el principio, ¿no? Si yo lo mato de hambre, seguramente un día me va a morder. Entonces, se va a aplacar, como se hacía con algunas guardias en su momento pretorianas, en donde se les pagaba muy bien, y entonces la guardia no se volvían contra el César, ¿no? Se tranquilizaban momentáneamente. Sí. Exactamente. Luisito, te mando un gran abrazo como siempre, y estaremos en contacto en cualquier momento de acuerdo a cómo se vayan dando los acontecimientos en las próximas horas, ¿eh? Va a ser un gusto, te mando un gran abrazo. Igualmente, que andes bien, gracias. El doctor Luis Vicar es uno de los especialistas más confiables en materia de seguridad en Argentina, con quien hablábamos y planteábamos el panorama real, complejo que se vive justamente en las fuerzas policiales de la provincia de Buenos Aires, y que ya ha tocado también a varias otras provincias del interior de la República Argentina. Galáctica, Radio y TV Digital.